Porque tú cobras quincenal o mensual. Bueno, debes ofrendar quincenal o mensual, tú decides. Pero debes ofrendar regularmente, por lo menos para 3 cosas. En primer lugar, para sostener el ministerio de la iglesia. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 5 versículos 17 y 18: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, porque está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hay un salario que se debe dar a los ministros del evangelio, y eso sale de las ofrendas de la iglesia, entre otras cosas para las cuales ofrendamos. Es para que el ministerio de la iglesia funcione. En segundo lugar, debemos ofrendar para la expansión del evangelio, tanto a través de las misiones como a través del evangelismo. 1 Corintios capítulo 9 versículo 7, 1 Corintios capítulo 9 versículo 14. Y en tercer lugar, debemos ofrendar para ayudar a los pobres. Y ese es el énfasis de este pasaje en 2 Corintios 8 y 9, aunque debo decir que las enseñanzas que se encuentran aquí se pueden aplicar a las ofrendas en sentido general, y eso es lo que yo voy a hacer en esta mañana. Ahora, antes de considerar directamente nuestro texto, permítame tomar unos minutos para ponerlo en su contexto. En los capítulos 8 y 9 de 2 a los Corintios, Pablo está animando a estos hermanos a participar en una ofrenda para los creyentes pobres en la ciudad de Jerusalén. Yo no tengo tiempo para explicar esto, pero en el año 41 después de Cristo vino una hambruna a Jerusalén, y a través de muchos otros factores los hermanos cayeron en una extrema pobreza, y el apóstol Pablo estaba recogiendo una ofrenda para ellos. Y con esa finalidad, Pablo se vale del ejemplo de los creyentes en Macedonia para animar y estimular la generosidad de los corintios. Noten el capítulo 8 versículos 1 y 2. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad, o en la riqueza de su generosidad. Macedonia era una región de Grecia que durante un tiempo de su historia había sido muy próspera por sus minas de oro y de plata, pero resulta que el Imperio Romano confiscó esas minas y Macedonia cayó en un estado de mucha pobreza. Noten que Pablo dice que estos hermanos de Macedonia, en el versículo 2, se encontraban en medio de una gran prueba de aflicción. ¿Ven? Y luego dice que ellos estaban padeciendo una profunda pobreza. Es increíble las palabras que Pablo está usando aquí. Una profunda, la palabra profunda es bathos en griego, que es de donde se deriva la palabra baño en inglés. Bathos en griego, bath en inglés. Significa sumergirse en algo. Ellos estaban sumergidos en una profunda pobreza, y esa palabra pobreza significa literalmente miseria. Miseria, no era cualquier pobreza. Los hermanos de Macedonia estaban sumergidos en una profunda miseria. Eso es lo que Pablo está diciendo. Sin embargo, en vez de caer en la autocompasión y el descontento, Pablo nos dice que estos hermanos no solo abundaban en gozo. ¿Ustedes oyeron eso? Ellos abundaban en gozo, sino que sobreabundaban en la riqueza de su liberalidad. Wow. La generosidad de estos creyentes en Macedonia es casi increíble. ¿De verdad? ¿No es así? Es casi increíble. Porque el sufrimiento suele ser una excusa para centrarse en uno mismo. Lo natural para la persona que sufre es pensar que los demás deben ser generosos con él. ¿No es así? Pero estos hermanos rogaron, dice Pablo,
que se les permitiera participar en esta ofrenda. Imagínense a Pablo llegando a la iglesia de Macedonia, al culto de oración, y está dando un reporte de lo que está pasando en Jerusalén, simplemente para que estos hermanos oren. Pablo ve la pobreza y simplemente dice: hermanos, no se preocupen, simplemente oren, vuestras oraciones van a ser una bendición para estos hermanos en Jerusalén. Y de repente un hermano de Macedonia levanta la mano y dice: Pablo, escúchame, pero ¿cómo que oremos? Sí, vamos a orar, pero nosotros queremos ofrendar. No, hermanos, fíjense, yo no vine aquí a presionarlos para que ustedes ofrenden. Yo conozco vuestra condición, simplemente quiero que oren. Y toda la iglesia comienza a levantarse: no, Pablo, no, de ninguna manera. Nosotros queremos ofrendar. Por favor, Pablo, te rogamos, te suplicamos, no nos quites ese privilegio. Miren, yo no sé ustedes, pero a lo largo de esta semana yo me he sentido sumamente convicto de pecado. El evangelio de la gracia de Dios había cambiado por completo la perspectiva que estos hermanos tenían acerca del dinero, acerca de dónde se encuentra nuestro verdadero gozo y nuestra verdadera riqueza. Estos macedonios no estaban haciendo otra cosa que reaccionando a lo que Dios había hecho por ellos en Cristo. Noten el versículo 9: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaras a ser ricos. Ellos estaban imitando a Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús era rico como no ha habido nadie en todo el universo que sea más rico. Jesús era dueño de todo, y él decidió voluntariamente dejar su trono de gloria. Él decidió voluntariamente dejar el esplendor del cielo para venir y hacerse un siervo y morir en una cruz por amor a nosotros, para que nosotros pudiésemos ser bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ese es el ejemplo que Pablo pone delante de los creyentes en Corinto y hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, delante de todos nosotros, para enseñarnos lo que significa para un cristiano ser generoso. Con esto en mente, luego de esta breve introducción, ahora podemos considerar algunas de las enseñanzas que encontramos en 2 Corintios capítulo 9, los versículos 5 al 11, que es el pasaje que vamos a considerar en esta mañana. Y lo primero que encontramos aquí es un contraste, los versículos 5 al 7. Un contraste en el que Pablo nos muestra que la actitud del corazón al ofrendar es más importante que la cantidad de lo que ofrendas. Lo primero que hace Pablo aquí es mostrarnos un contraste, para que a través de ese contraste nosotros podamos entender que la actitud del corazón a la hora de ofrendar es más importante para Dios que la cantidad que tú ofrendas. Porque recuerda, mi hermano, Dios no necesita un centavo de ti. Dios no necesita tu dinero. Dios quiere tu corazón. Versículo 5, capítulo 9. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como codicia. Pablo había enviado a Tito junto con otro hermano, cuyo nombre no se menciona aquí en el pasaje, para preparar de antemano, dice él, vuestra generosa ofrenda ya prometida. Y esta palabra, que se traduce aquí como generosa ofrenda, significa literalmente bendición. Es la palabra eulogía, bendición. El contraste de Pablo aquí es que vuestra ofrenda sea dada como una bendición y no como de exigencia nuestra, dice la Reina Valera del 60. ¿Ven el contraste? Como una bendición, no como si fuera una exigencia.
Otra forma de traducir esta frase es algo que es arrancado de la codicia. Como alguien que es despojado de sus bienes bajo amenaza. Dame tu dinero. Pablo dice, no es así que yo quiero que te ofrendes. No. Pablo no quería que estos hermanos se sintieran presionados por su autoridad apostólica. Eso es lo que le está diciendo. Yo quiero que ustedes den entendiendo con la conciencia de que es una bendición bendecir a otros, no como si fuera una exigencia, de tal manera que yo tengo que arrancarles de la billetera lo que ustedes quieren aferrarse a eso. El segundo contraste está en el versículo 6. Pero esto digo: el que siembra escasamente, escasamente también segará. El que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Dios espera que demos de forma generosa, no con tacañería. Ese es el contraste aquí. No escasamente, sino abundantemente. ¿Ven? Con un corazón generoso, no con un corazón tacaño. Sean abundantes a la hora de dar, dice Pablo, porque el que siembra escasamente, segará escasamente. Y Pablo está pensando aquí en el agricultor que pierde su semilla. Cuando el agricultor siembra su semilla, en cierto modo la está perdiendo. Pero la está perdiendo para luego tener la cosecha, ¿verdad? Esa pérdida resultará en ganancia cuando llegue la siega. Mis hermanos, la matemática de Dios es distinta a la matemática del hombre. En la matemática tuya y mía, 10 menos 1 es igual a 9. Y 10 menos 0 es igual a 10. Si tú quieres tener 10, ¿qué debes hacer? No dar nada. Fíjense, en la matemática del hombre, si yo quiero quedarme con 10, ¿qué debo dar? 0, porque 10 menos 0 es 10. Porque si doy 1, aunque sea, ya me quedé con 9. La matemática de Dios es absolutamente diferente. No, si tú quieres quedarte con todo, escasamente segarás. Y yo estoy consciente, mis hermanos, de que esto suena a lo mismo que dicen los falsos maestros del evangelio de la prosperidad. Yo lo sé. Pero como espero mostrar en un momento, hay un mundo de diferencia entre los que predican estos siervos del diablo, porque son siervos de Satanás, y lo que Pablo está diciendo aquí. Pues no voy a entrar en eso ahora, pero hay una diferencia. Mis hermanos, sin embargo, el hecho de que algunos estén torciendo las escrituras para su propio beneficio no elimina lo que este texto dice. Y Pablo está diciendo que hay una relación directa entre la generosidad de lo que se da y la generosidad de lo que se recibe. El que siembra escasamente, segará escasamente. Y el que siembra abundantemente, segará abundantemente. Por supuesto, lo que esa generosidad implica para unos no es lo mismo de lo que implica para otros, pero todos debemos ser generosos a la hora de dar. Repito, esa generosidad no se va a ver igual. Dios no está contando la cantidad que tú das. Déjame ponerlo de esta manera. Mira, mi hermano, si tus ingresos se han incrementado en los últimos años, y eso es más evidente en tu estilo de vida que en tus ofrendas, probablemente eso es un indicativo de que tú estás sembrando escasamente. Déjame repetirte eso otra vez. Si tus ingresos han aumentado en los últimos años, y eso es más evidente porque tu estilo de vida ha aumentado, pero no tus ofrendas, tú estás en problemas. Muy probablemente tú estás sembrando
escasamente. Eso es lo que ha pasado en los Estados Unidos de Norteamérica, donde las estadísticas son más fieles que en países como los nuestros. Estudios han demostrado que los ingresos de los cristianos en los últimos años han aumentado en los Estados Unidos y las ofrendas han disminuido. ¿Saben lo que eso indica? Un problema del corazón. Hay un problema del corazón. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 16 versículo 2 que todo creyente, y él usa la expresión cada uno, es decir, todos, cada uno debe ofrendar regularmente, dice Pablo, según haya prosperado. ¿Se dan cuenta? El punto no es la cantidad específica que ofrendamos, no ese no es el punto, sino que esas ofrendas deben ser generosas en proporción a nuestro ingreso. Por eso es que no se va a ver igual en unos o en otros, según haya prosperado. Decía C.S. Lewis que si nuestros gastos en comodidades, lujos, diversiones está a la altura del estándar común entre aquellos con los mismos ingresos que el tuyo, probablemente estás dando muy poco. ¿Tú entendiste eso? Mira, si alrededor de ti hay personas que tienen el mismo ingreso, o más o menos el mismo ingreso, y tus gastos en lujos, en comodidades, en diversiones, está a la altura del estándar de esa gente que te rodea, es muy probable que tú estés dando muy poco. Eso no es generosidad, porque la mayoría de la gente no es generosa para dar para el Señor. ¿Han aumentado tus ingresos en estos últimos años? Y si es así, ¿dónde se ve eso más claramente? ¿En tus ofrendas o en tu estilo de vida? El tercer contraste está en el versículo 7. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Antes de ver de cerca el contraste que hay en este texto, noten una vez más el cada uno. Cada uno. ¿Quiénes deben ofrendar? ¿Los ricos de la iglesia? ¿Los de clase media, media alta? Cada uno. Cada uno. Ofrendar es una responsabilidad de todo creyente. Todo aquel que ha sido hecho partícipe, beneficiario de la gracia de Dios en Cristo debiera ofrendar. Ningún creyente está exento. De hecho, ningún creyente debería desear que lo eximieran de ese privilegio. Eso es lo que vemos en el ejemplo de los macedonios. No, Pablo, no nos quites ese privilegio. No nos quites esa bendición, porque es más bienaventurado dar que recibir. ¿Por qué tú me quieres quitar esa bendición? Por otra parte, Pablo usa un verbo aquí, propuso, que no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Esta palabra se enfoca en aquello que hacemos de una manera deliberada y libremente. Deliberadamente, libremente. O sea, no se trata de un impulso del momento, sino de algo que se hace de una forma planificada, plenamente conscientes de lo que estamos haciendo. En otras palabras, no debemos ofrendar de una forma mecánica. Bueno, yo decidí que esto es lo que voy a dar todos los meses, y sencillamente todos los meses hago el cheque. Pablo dice, no. Considera con cuidado lo que estás haciendo a la hora de ofrendar. ¿Sabes para qué? Para que lo hagas con una actitud adecuada. De ahí el contraste en nuestro texto. No de mala gana. Ahí están pidiendo otra vez. Ese es el espíritu. ¿Qué problema? Uno con el agua hasta el cuello, ahora encima de eso la ofrenda, la bendita ofrenda.
No, 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 hermano, no, no. Mira, ni que des $1.000.000. No, no, así no. No de mala gana, dice Pablo. No, no de una forma renuente, como algo de lo que uno se desprende con resistencia. La idea que Pablo parece querer transmitir es la del individuo que ofrenda, escucha esto, lamentando en su corazón todo lo que pudo haber hecho con ese dinero. Óyeme, un viajecito. Es ese espíritu. Eso es lo que es dar de mala gana. Pero tampoco, dice Pablo, debemos hacerlo por obligación. Es decir, por el simple hecho de que es un deber cristiano. O sea, no ofrendes con la misma actitud con la que tú pagas los impuestos. Yo no voy a preguntar, pero aquí hay alguien, en su corazón levanta la mano, aquí hay alguien que paga sus impuestos con gozo. Qué suerte que la Biblia nos dice, Dios ama al que paga sus impuestos con alegría. Pero Él sí dice que ama al dador alegre. No ofrendes como el que paga sus impuestos. Nadie quiere tener problema con el impuesto sobre la renta. No vaya a ser que te multen o que seas perseguido por la justicia. No es con esa actitud que debemos dar, como si fuera una obligación legal. ¿Cómo debemos hacerlo? Vean el versículo 7 otra vez. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. O sea, Dios no se agrada con la ofrenda del que no se agrada en ofrendar. ¿Oíste eso, verdad? Dios no se agrada con la ofrenda del que no se agrada en ofrendar. Él se deleita en aquel que se deleita en imitar su generosidad. Valga la redundancia. En este caso vale la redundancia. Mis hermanos, nuestro Dios es tan generoso. Tan generoso. Y su deleite es ver ese reflejo de su carácter desarrollándose en aquellos que fueron comprados con la sangre de Jesús. Cuando Dios ve eso en el corazón de sus hijos, Él ve un reflejo de Él mismo y Él se goza en eso. ¿Ves? Dios ama al dador alegre. Por eso es que alguien decía que es tu perspectiva de Dios lo que determina tu perspectiva de la ofrenda. Es lo que tú ves acerca, lo que tú piensas y crees acerca de Dios. Así como debemos tomar en cuenta que hay inconversos a veces en la iglesia, también debemos tomar en cuenta que los creyentes en Cristo, regenerados, santificados y todo lo que usted quiera, están en una lucha, están en una guerra espiritual. Esto es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6 versículos 10 al 13. Pablo dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en un campo de batalla, estamos enfrentando un enemigo muy poderoso. La buena noticia es que los recursos que el Señor nos ha dado también son muy poderosos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios.
Tanto la fuerza como la armadura provienen del Dios Todopoderoso. Y tanto una cosa como la otra están a nuestra disposición para que podamos retener nuestra firmeza hasta el final del combate. Pero que a nadie se le ocurra enfrentar a este enemigo en sus propias fuerzas y mucho menos tomarlo a la ligera. Queridos hermanos, amados hermanos, Satanás no está jugando a la guerra. Es un enemigo cruel. Y su foco de ataque es la iglesia. El diablo no se ocupa de los bares. El diablo no se ocupa de los prostíbulos. Esos son suyos. Nosotros somos sus enemigos. Al diablo no le importan en lo más mínimo las iglesias apóstatas. Esas también son de él. ¿A quiénes ataca Satanás? A esos mismos hombres y mujeres a quienes Pablo exhorta vestirse de toda la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es a los miembros de la iglesia de Éfeso a quienes Pablo dirige esta exhortación, porque la iglesia es el blanco de ataque del enemigo. Él ya no puede robarnos la salvación, gloria al Señor por eso. Esa salvación la compró Cristo con el precio de su sangre. No, Él no la puede robar, pero sí puede tratar de dividirnos. Sí puede tratar de frenar nuestro crecimiento espiritual, desviarnos de nuestra fidelidad a Cristo, de la obediencia, todo lo que sea necesario con tal de minar nuestra utilidad en el reino para que vengamos a ser motivo de escarnio para el pueblo de Dios y para el Evangelio. Mis hermanos, todavía no hemos llegado al cielo. Estamos en un campo de batalla luchando contra el diablo, contra el mundo, contra el pecado que todavía mora en nosotros. Si nos descuidamos, tarde o temprano sufriremos el daño y ocasionaremos que otros sufran también. Piensa por un momento en muchos de los problemas que tú has tenido en la iglesia. No, pastor, yo no he tenido ni un solo problema. Wow, qué bueno, hermano. Pero para aquellos pobres mortales que sí lo han tenido, te vas a dar cuenta que todos o muchos de esos problemas han sido ocasionados por el pecado de otro. Y muchos de esos pecados los cometen cristianos. Cristianos que pecan contra ti. Si tu hermano peca contra ti, dice el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, porque de lo contrario vamos a salir heridos. Sin embargo, esta es una moneda que tiene dos caras. Nosotros no podemos dejar de ver la lucha en la que todos los cristianos estamos envueltos, pero hay otra realidad que yo quiero poner delante de vuestros ojos, porque es una realidad que muchas veces pasamos por alto. Ya dijimos la realidad de la composición mixta de la iglesia, ya hablamos de la realidad de la lucha de la iglesia, pero no pasemos por alto la realidad de la victoria de la iglesia. La victoria de la iglesia. Seguramente muchos aquí han escuchado de ese profesor que muestra a sus alumnos una cartulina blanca con un punto en el centro y le pregunta a los alumnos, ¿qué tenemos aquí? Todos responden, un punto. Y el profesor les dice, qué injustos son ustedes. No, aquí hay toda una cartulina blanca, pero ustedes solo vieron el punto negro. Eso parece que, ¿verdad? Que es como parte de la naturaleza humana, ver el punto negro. Eso es lo que sobresalta. Nos concentramos en lo negativo y fácilmente perdemos de vista todo lo que se está haciendo bien. Por eso, cuando pensamos en el pueblo de Dios, vamos a ser honestos otra vez. Cuando pensamos en el pueblo de Dios, muchas veces lo primero que suele venir a nuestras mentes es el punto negro en la cartulina. ¿Saben por qué? Porque el resto lo damos por sentado. Por ejemplo, todo creyente debería llegar temprano a la iglesia. Todo creyente. A menos que una causa justa, ¿verdad?, se lo impida. Pero todos deberíamos ser puntuales. Yo le decía a los hermanos cuando dimos la charla de educación que una de las características que tenemos los dominicanos es que nosotros somos increíblemente puntuales. Me imagino que en México debe ser igual. Cuando tú invitas a un dominicano a una reunión que comienza a las 8, él llega a las 9 en punto. Ahora, nosotros somos cristianos, por encima de ser mexicanos, por encima de ser dominicanos. Y si decimos una hora, debe ser, como decimos nosotros allá, hora cristiana.
Ahora, hay personas que llegan tarde al culto y los hermanos se dan cuenta. Ahora, ¿cuántas veces tú te has visto a ti mismo dándole gracias a Dios por todo lo que son puntuales? Señor, gracias por esos hermanos que hacen provisión para estar en su iglesia a tiempo. No lo notamos. No lo notamos porque ellos están haciendo lo que estaban supuestos a hacer. Y eso puede aplicarse a muchas otras áreas en la vida de la iglesia. Mis hermanos, nosotros debemos hacer el esfuerzo consciente de estar más al acecho de aquellos motivos por los que debemos darle gracias a Dios. Por la iglesia, por los hermanos que componen la iglesia, y luchar contra esa tendencia de concentrarnos únicamente en lo malo. Y en ese sentido el apóstol Pablo es un ejemplo. Busquen todas las cartas de Pablo, excepto Gálatas. Pablo comienza sus cartas siempre diciendo: yo doy gracias a Dios por ustedes. Yo a veces me pregunto, si yo hubiera escrito la carta a los Corintios, yo hubiera comenzado diciendo: yo le doy gracias a Dios por la forma como Dios los ha bendecido con toda gracia, a los Corintios. Pero no solamente debemos estar más atentos a esos motivos visibles de acción de gracias, sino que también debemos estar conscientes, mis queridos hermanos, de que nuestros hermanos a nuestro alrededor, al igual que nosotros, están peleando diariamente una batalla en la que obtienen grandes victorias que nadie ve. Siempre la iglesia está llena de hipócritas. Piensen esto. Piensen esto. ¿Cuántos hermanos llegan? Yo no sé aquí, pero en Santo Domingo pasa que a veces uno va al banco y cuando uno llega al counter, al cajero, bueno, sí, pero exacto, al cajero, ahí está una joven muy bonita, bien mal vestida, y uno tiene que decirle: vine a hacer un depósito. Eso nadie lo vio. El hermano que quitó la vista para no ver lo que no debía ver, nadie lo vio. Eso fue algo que sucedió entre él y Dios. El hermano que estaba viendo televisión y salió de repente una escena que él no debía ver, inmediatamente cambió el canal. El hermano que cerró sus labios para no descargar su ira contra ese conductor imprudente que se metió en vía contraria y casi te arrolla. Y el hermano estaba a punto ya y dijo: no, yo soy cristiano. Aquel otro que se levantó de madrugada para tener comunión con el Señor, para orar por su iglesia, para orar por sus hermanos, por la obra de Dios en sentido general. Hermanos, esas cosas nadie las ve, excepto Dios. Yo quiero que ustedes piensen en todas las victorias que los hermanos de tu iglesia tienen cada día que tú ni te enteras. Son grandes victorias, obtenidas con gran determinación y en dependencia de Dios. Mis hermanos queridos, el pecado suele hacer ruido y fácilmente podemos llevarnos la impresión de que todo se está cayendo en pedazos, como Elías: Señor, solo yo he quedado. No, Elías, eso no es verdad. Eso no es verdad, Elías. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal, pero tú no lo sabías. Tú no lo sabías. La realidad de la obra que Dios está haciendo en medio nuestro, mi querido hermano, mi querida hermana, es mucho más amplia de lo que nuestros ojos ven. Sí, estamos en una lucha. Lamentablemente algunos han sido heridos y seguramente no serán los únicos. Pero mira a tu alrededor, mi hermano. Mira a tu alrededor. Porque hay muchos aquí en esta iglesia en Juárez, que tienen años corriendo la carrera. ¿Cuántos años tiene esta iglesia? 35. Como 35 años. Hay personas aquí que seguramente tienen 30 años, 20 años, 15 años, 10 años. Corriendo la carrera con mucha dificultad, a veces a campo traviesa. Y siguen corriendo, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.
¿Sabes qué es eso, mi amado hermano? Una muestra tangible del cuidado y la protección de Dios sobre su iglesia. Una muestra tangible del cuidado de Dios sobre sus hijos. Y a la luz de esa realidad, ahora nos preguntamos, entonces, ¿cuál debería ser nuestra expectativa de la iglesia en este mundo caído? Tomando en cuenta la realidad de su composición mixta, tomando en cuenta la realidad de su lucha, tomando en cuenta la realidad de su victoria, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué debemos esperar de la iglesia? Bueno, en primer lugar, hermanos, estas cosas nos enseñan que no debemos tener una expectativa romántica con respecto a la iglesia. Algunos llegan a la iglesia pensando que encontraron la sociedad perfecta. Por fin, aquí todos se aman. Aquí nadie juzga al hermano. Aquí no hay chismosos. Todos están deseosos de servir a los demás. Aquí no hay egoísmo, aquí no hay orgullo. Cuando llegues a un sitio así, pellízcate, estás dormido o estás muerto y no lo sabías, no te habías enterado, llegaste al cielo. Hermanos, eso no es real, eso no es real, como lo muestran claramente las cartas del Nuevo Testamento. Todos los principios que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento para solución de conflictos dentro de la iglesia, asumen que van a haber conflictos dentro de la iglesia. Pensemos por un momento en el contexto de la iglesia. Todos estamos aquí lidiando con nuestros pecados, no lo olviden, estamos en remodelación. Sometidos a una amplia gama de tentaciones, en diferentes niveles de crecimiento espiritual, en diferentes condiciones espirituales. Hay hermanos que están encendidos en fuego, hay otros que están languideciendo a punto de morir en la misma iglesia. Provenimos todos de trasfondos culturales, trasfondos sociales, educacionales, económicos diferentes. Lo que tal vez para ti es una mala educación, para el hermano es la cosa más natural del mundo. Por eso es que Mark Dever dice, tú quieres saber si tu nueva vida es real, comprométete con un grupo de pecadores salvados, intenta amarlos, no lo hagas durante semanas ni durante meses, hazlo durante años y entonces descubrirás si tú amas a Dios o no. Haz la prueba. Entre nosotros hay nuevos creyentes que todavía tienen trazas de su antiguo patrón de vida. Hay otros que han llegado con mucho entusiasmo, pero con poca sabiduría. Tenemos viejos creyentes que ya han olvidado los conflictos que experimentaron cuando todavía eran jóvenes en la fe. Otros que están anquilosados, demasiado familiarizados con cosas que todavía entusiasman a los nuevos creyentes. Ya se te pasará. Tengo contra ti, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, que has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Imagínate a una esposa que le dice a su marido, mi amor, déjame decirte algo. Mira, yo voy a seguir planchando tus camisas, yo voy a seguir haciéndote la lavandería, voy a hacerte la comida, voy a atenderte. Yo voy a hacer todo lo que una esposa modelo debe hacer. Ahora déjame decirte algo para que estemos claros. Yo estoy enamorada de otro hombre. El esposo no le va a decir, bueno, pero por lo menos vas a seguir haciendo todas las otras cosas. Eso es lo que estaba pasando en Éfeso. Ellos estaban haciendo las mismas cosas, pero no con el mismo corazón. Esa es la iglesia en el mundo real. Ahora, por esa razón no deberíamos asumir una postura cínica con respecto a la iglesia. Una postura pesimista con respecto a la iglesia. Esos mismos que llegan a la iglesia con una visión romántica son los que generalmente se van despavoridos cuando ven la realidad. No es como pensaron al principio.
Y luego escuchamos a ese tipo de personas hablar de la iglesia con mucha amargura y resentimiento. En los años que yo tengo siendo pastor y aún cuando tengo que viajar a otros lugares, las cosas que yo oigo de la gente hablando de la iglesia, es horrible. Es horrible, personas que están quemadas. La iglesia está llena de hipócritas. Por eso yo he decidido no pertenecer a ninguna iglesia local. Yo no sigo a hombres. Yo sigo a Cristo. Es que si tú sigues a Cristo, debes hacer lo que Él dice. Y Él dice que tú debes pertenecer a una iglesia. Queridos hermanos, la iglesia continúa siendo la sociedad de los redimidos, el cuerpo de Cristo, la comunidad sobre la cual Dios tiene sus ojos, el instrumento por medio del cual Dios proclama, sostiene, mantiene la verdad en el mundo. Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia. Esa iglesia imperfecta. Es el lugar donde Cristo manifiesta su gloriosa presencia cuando 2 o 3 se congregan en su nombre. Wow. Cristo viene y se hace presente en su iglesia. Eso no sale por internet. Eso no sale en la grabación. Hay que estar aquí. Cuando Cristo se pasea en medio de los 7 candeleros de oro, hay que estar aquí. Eso no se experimenta en ningún otro lugar. Estar en la iglesia en el día del Señor, con el pueblo del Señor, escuchando la palabra del Señor. No hay nada que sea más valioso que eso. Eso es glorioso, hermanos. Eso es glorioso. Es en la iglesia donde operan los dones que Cristo da a su pueblo para edificar a sus santos. Ese es el pueblo con el que tenemos comunión ahora y con el que tendremos comunión por toda la eternidad. Sí debemos tener una expectativa realista de la iglesia de este lado de la eternidad, pero no una perspectiva pesimista de la iglesia. A lo largo de los siglos, la iglesia de Cristo ha tenido que pelear muchas batallas. Muchos han celebrado anticipadamente la desaparición de la iglesia. Pero me encanta, como dice alguien, han repicado las campanas, han anunciado su muerte, han publicado la esquela mortuoria, pero el cadáver nunca ha aparecido. La iglesia sigue aquí. Porque Cristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Él va a cumplir su promesa. A veces los creyentes leen ese texto: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y se imagina la iglesia, ¿verdad?, en un rinconcito allí tratando de protegerse de los ataques del diablo. No, hermanos, lo que ese texto enseña es exactamente al revés. Es el diablo que está tratando de que la iglesia no penetre. Son las puertas del Hades las que no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia está allí atacando la ciudadela del infierno, sacando esclavos, sacando cautivos y libertándolos con el evangelio en el nombre de Jesucristo. Y nadie podrá impedir que la iglesia haga eso. Es en ese contexto, hermanos, que nuestro Dios y Padre está obrando en nuestros corazones para conformarnos cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que esos problemas que te desaniman de la iglesia son los que Dios está usando para transformarte? Ese es el cincel. Examinen cada aspecto del fruto del Espíritu que aparece en Gálatas 5:22. Y ustedes se van a dar cuenta que todos crecen únicamente en medio del problema. El fruto del Espíritu es amor. Ajá, ¿amor a quién? Amor al que te cae bien, amor al que te sirve, amor al que es incondicional contigo. No, eso no es un fruto del Espíritu, porque hasta los impíos aman a la gente que los aman. El fruto del Espíritu es amar al que no es amable. El fruto del Espíritu es amor, gozo, gozo, gozo. No cuando tienes un buen sueldo, una buena salud, un buen coche.
Es gozo en medio de la dificultad. Ese es el fruto del Espíritu. Hay un dato curioso en el Antiguo Testamento. El dato curioso es que cuando Dios ordenó que construyeran el templo de Salomón, dio una directriz de verdad curiosa. Él decía, yo quiero que corten la piedra en la cantera exactamente como va a encajar dentro de la construcción del templo, porque yo no quiero que durante la construcción del templo haya ruido. Así que cortaban la piedra en la cantera, la traían al templo y colocaban la piedra en silencio, sin ruido, construyendo el templo de Salomón. Y un teólogo puritano decía, eso es exactamente lo que está pasando con la iglesia. Nosotros somos piedras vivas. El problema es que aquí estamos en la cantera. El ruido está aquí. Pero cuando lleguemos allá, vamos a ver un templo que se va a hacer en silencio y sin ruido. Pero aquí hay ruido. Problemas vendrán. Algunos quedarán postrados en el camino sirviendo de escarnio al evangelio y al pueblo del Señor, pero aún así Cristo seguirá edificando a su iglesia porque Él se comprometió a presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, una iglesia que será santa y pura. Y Cristo verá eso. Cristo seguirá usando hombres y mujeres débiles para hacer su obra. Y mis hermanos, todos nosotros tenemos el privilegio de ser parte de esa empresa para la gloria de Dios y la expansión de su reino. Yo quiero ahora llevarnos al futuro. Yo quiero ahora ayudarte a contemplar la iglesia, no como la iglesia es, sino como la iglesia será. Vayan conmigo a Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Y por favor, hermano, activa tu imaginación. Apocalipsis es un libro apocalíptico, literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica se vale de muchas figuras para impactar nuestra imaginación. ¿Qué te impacta más? Que salga un titular mañana en el periódico que diga, bueno, voy a decir por lo menos República Dominicana, porque tal vez México es diferente. Un titular que diga, la corrupción ha llegado a todos los niveles del gobierno. O un titular que diga, el pulpo de la corrupción arropó al palacio. ¿Cuál titular te impacta más? El pulpo de la corrupción. Bueno, eso es lo que hace Apocalipsis. Apocalipsis nos habla en figuras que despiertan nuestra imaginación. Dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿No puedes tú amar a esa esposa ahora? Porque si no puedes amarla ahora, tal vez tú no vas a estar ahí. Apocalipsis 21. Vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. ¿De qué está hablando Juan aquí? De la iglesia. Por favor, hermano, no es que vamos a vivir en una ciudad cúbica. No. Juan está describiendo la iglesia. Noten el versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? La esposa del Cordero es la iglesia. Y ahora Juan, en un lenguaje simbólico, va a comenzar a describir la iglesia futura, la iglesia glorificada, como si fuera una ciudad extraordinaria.
Y dice, me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Eso será la iglesia. Por eso dice Juan aquí, que está fundada sobre los 12 apóstoles. ¿Qué es lo que está fundado sobre los apóstoles? La iglesia. ¿Y por qué dice el texto que la ciudad tenía una forma cúbica, que dice que la anchura, la altura era igual? Hermanos, la escritura debe interpretarse con la misma escritura. ¿Qué es lo único que hay en la Biblia que tiene forma de cubo? Lo único que hay en la Biblia que tiene forma de cubo es el lugar santísimo en el tabernáculo y en el templo. Lo que Juan está diciendo aquí es que cuando la iglesia esté en gloria, cuando la iglesia esté glorificada, mis hermanos, nosotros seremos el lugar santísimo.